Fuertes reacciones en el Senado por propuesta de presidente Petro para legalizar marihuana. En cambio, piden medidas integrales para cultivadores. Cuando hablamos de legalización, tenemos que pensarnos cómo reemplazamos o construimos un mercado que puede terminar siendo más opresor. Prendidas las alertas por enfrentamientos del ELN con disidencias de las FARC. Senado clama por la gente. Conductores borrachos siguen causando tragedias. Conducir ebrio sería delito. En pleno votan renuncia del magistrado César Lorduy por acusaciones de presunto acoso sexual. Mujer que calla, mujer que puede perder la vida. Erosión está acabando con playas del Caribe. Radican proyecto para enfrentarla. La vivienda se está deteriorando toda por la erosión del mar. A un debate, iniciativa que promueve conservación de humedales en Colombia. Que se logre crear estrategias de protección eficientes hacia nuestros humedales. Menos verbo y más ejecución, pide al gobierno el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Señor presidente, los colombianos queremos menos intervenciones en discursos y de consejos de ministro y más ejecución. NS Noticias, con Marcela Baena. Buenas noches. NS Noticias advirtió en su emisión de hace 2 semanas sobre lo que podría pasar en materia de orden público con el ELN en el Magdalena Medio. Hoy las alertas están prendidas por los enfrentamientos entre ese grupo subversivo y las disidencias de las FARC. Por eso, los legisladores siguen clamando por los ciudadanos perjudicados que viven inseguridad y violencia. Se lo decida. Esto fue lo que dijo la ministra de Justicia al presidente Petro en el Consejo de Ministros hace un mes, pensando que ya no se transmitía el evento. Gracias a Dios interrumpieron la transmisión nacional, pero el tema se lo claman desde todas las regiones y yo se lo he dicho personalmente y se lo vuelvo a decir. La población hoy está sintiéndose en una inseguridad permanente, bajo el fuego de grupos que no entienden, algunos, la bondad del proceso de paz. Y este mapa, suministrado por la Policía Nacional, le da la razón a la ministra. Cada color es una organización al margen de la ley que afecta a la población de cada uno de los departamentos. El color morado es donde tiene injerencia la segunda Marquetalia, seguido del Gao Residual al mando de Calarcá. Hoy hay un control territorial, hay unos poderes mafiosos locales que manejan prácticamente esos territorios y tienen total control sobre el escenario público y privado. Le sigue de color naranja el Gao Residual de Iván Mordisco y de color rojo el ELN, que como se había anticipado en NS Noticias, llegaría al Magdalena Medio a enfrentarse con el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. El gobierno debió hacer más duro en las exigencias para ir a la mesa con la FARC, con las disidencias, con el ELN, las condiciones. De color verde el Clan del Golfo, y así queda el mapa de Colombia con los grupos al margen de la ley. Aunque la fuente de este mapa es de la policía, esto decía el ministro de Defensa saliente. Reconocemos la gravedad de la situación, pero se han maximizado para mostrar como que durante este gobierno precisamente se deterioró absolutamente el orden público. El país está secuestrado. Municipios como Becerril Cesar, donde tenía aproximadamente 20 años de reinar la paz. Hoy aparecen los supuestos ejércitos gaitanistas de Colombia. Desde los partidos de oposición planean llevar a un debate de control político a los responsables de la defensa para que explique el porqué de este mapa. Frente a la solicitud del presidente Petro de legalizar la marihuana como una forma de bajar los índices de violencia en el país, algunos senadores reaccionaron señalando que esa no es la solución porque se requieren medidas integrales que den más oportunidades a los cultivadores. Las reacciones señalan que esta medida no soluciona el problema de raíz y por el contrario incentivaría su consumo. Aquí lo que buscaría con esto es incentivar a la producción, incentivar a la siembra, a la producción, a que se comercialice y con eso envenenar a nuestros jóvenes y al pueblo colombiano. A su vez, aliados al presidente explicaron las razones que muestran la necesidad de que esta propuesta sea una realidad. Criminalizar el consumo de marihuana lo que lleva, las estadísticas, los datos lo dicen, es a generar mayor violencia. Al estar legalizada, quienes tienen consumo recreativo pueden acceder a su compra. También con ello se deja de perseguir
a quienes la cultivan. Para expertos es necesario que se establezca una estrategia integral que beneficie a todos los sectores. Cuando hablamos de legalización, tenemos que pensar, no es cómo reemplazamos o construimos un mercado que puede terminar siendo más opresor, ¿no? En manos de las grandes corporaciones, en la restricción de licencias, sino a los primeros tenemos que preguntarles es a los productores. A esta propuesta se une lo anunciado en los últimos días por el gobierno de incentivar la erradicación voluntaria a cambio de 1.280.000 pesos mensuales por un año a la población que se sume al programa. Por cuarto día sigue la crisis de los arroceros, un sector que genera más de 68.000 empleos directos en 211 municipios. La falta de apoyo del gobierno y los precios bajos tienen en jaque a miles de familias que dependen de sus cultivos. Fortalecer las políticas del Ministerio de Agricultura y que se realice un ajuste inmediato a los precios del arroz en cáscara, pasando de 185.000 pesos a 220.000 por carga, son parte del pliego de solicitudes. Desde el Senado se insiste en que se brinden soluciones oportunas. Un plan de choque para el contrabando, un plan de choque para las semillas, para la comercialización y que la Superintendencia de Industria y Comercio revise el mercado, la industria y su comportamiento con los productores de arroz en Colombia. La pérdida de playas y ecosistemas costeros del país es el panorama al que se enfrenta al menos el 50% de las costas colombianas debido a la erosión. Por eso fue radicado un proyecto que busca luchar contra esta problemática. La intrusión salina en fuentes de agua dulce y los daños en infraestructuras cercanas a la playa son algunas de las consecuencias que enfrentan departamentos como Atlántico, Bolívar, Magdalena y Córdoba, que son propensos a esta problemática. La realidad del cambio climático, los grados de temperatura están alterando los ecosistemas, actividades humanas están también impactando la realidad ecosistémica. El 50% de las costas en Colombia hoy se encuentran ya en alto riesgo. El 34% de las costas ya en el Caribe colombiano ya se encuentran erosionadas. Pero el impacto de la erosión marina también es económico y social. En el municipio de Moñitos, departamento de Córdoba, Silvia perdió su empleo y Richard tiene comprometida su vivienda. El mar se me comió todo y no tengo a dónde trabajar. Cuando llegué en el 2002 por aquí, esto estaba a 300 metros fuera del mar allá. Y ya se ha llevado 2 calles, entonces, ¿qué estamos esperando con el gobierno? Que nos colabore, que nos ayude. Tenemos el mar dentro de la casa prácticamente y ya no encontramos que la vivienda se está deteriorando toda por la erosión del mar. El terreno, los pisos todos han agrieteado. El techo, si se pudiera ver allá, que allá se bajó, el terniz se quebró. La reforestación con especies nativas, la prohibición de actividades destructivas, la restauración de manglares y arrecifes como defensa natural y la creación de un Fondo Económico Nacional para la Restauración Marina y Costera son los puntos claves de este proyecto que iniciará su trámite en el Senado. Billones de pesos desaparecidos y grandes elefantes blancos fueron visibilizados en el Senado durante un debate de control político en el que se alertó sobre la pérdida de recursos públicos en las regiones. Contrataderos, con ese nombre han bautizado las empresas que en algunos casos suman más de 100 contratos con el Estado al mismo tiempo. En muchos casos, no solo no se hacen las obras, además no hay ningún control sobre ellas. Nada exime una autoridad pública que no cumpla y que se gaste la plata en otras cosas que no sea la obra que está realmente diseñada. Según expertos, los contrataderos son empresas industriales o comerciales del Estado o fondos mixtos creados por municipios y departamentos con el fin de evadir la Ley 80. Y contratan, no ejecutan, mandan a hacer y por eso cobran. Los recursos de las regalías son los más difíciles de cuidar. Actualmente hay 1.773 entidades ejecutoras inscritas en el sistema, pero estas han tercerizado con más de 157.000 personas u otras empresas. ¿Quién controla eso? ¿Quién vigila eso? Para
los senadores está fallando el Estatuto de Contratación del Estado y por ello se ve en todo el país obras sin iniciar y elefantes blancos. Cómo se están generando unas alertas con los municipios, con unas regalías muy altas. Al final del debate se hizo un compromiso entre todas las bancadas y el gobierno para avanzar en un proyecto de ley con el fin de que el gobierno nacional tenga un marco legal que le permita vigilar y desarrollar bien los recursos de las regalías. Las cifras de conductores borrachos no disminuyen y continúan causando tragedias. Por eso se busca que quienes manejen ebrios respondan con cárcel. Se calcula que en Bogotá durante el 2024 se produjeron cerca de 500 accidentes de tránsito, en el que uno de los involucrados manejaba en estado de embriaguez. Producto de ellos, 50 personas perdieron la vida y en el resto del país no son inferiores las cifras. Hace más de 10 años, el Congreso de la República sacó una ley para aumentar las multas de tránsito de 15, 20, 27 millones, de 50 millones. Pero esto no pasó ningún efecto de disuasión y de persuasión en los colombianos. Por eso se busca pasar de multa o infracción de tránsito y elevar el grado de causante penal a todas aquellas personas que conduzcan borrachas. Persona que sea sorprendida manejando en estado de embriaguez, que vaya en grado 2 o grado 3, puede matar a cualquiera de nuestros familiares en una calle de Colombia. La idea es que sea arrestado y ya no sea una multa de tránsito, sino sea un delito penal. El proyecto ya fue radicado y se espera que haga tránsito por la Comisión Primera del Senado. Y hay preocupación en el Senado frente al anuncio del Gobierno Nacional de eliminar los subsidios a las tasas de interés de los créditos adquiridos con el ICETEX. Hacen un llamado al Gobierno Nacional para que más de 300.000 estudiantes no se vean perjudicados. Frente a la eliminación de subsidios a las tasas de interés de los créditos del ICETEX, que afectaría a 327.000 estudiantes egresados, hay pronunciamientos desde el Senado. ¿Eso qué implica? Que prácticamente las facturas, ahora que llegan el 20 de marzo, pueden estar subiendo entre un 12 y 17%. Esto impacta a más de 320.000 muchachos de todo el país, muchos de ellos ya profesionales, que en la práctica tendrán que pagar una tercera parte de lo que reciben hoy de sus salarios. Para los representantes de los estudiantes, este incremento afectaría la estabilidad económica de los beneficiarios de los créditos y podría afectar la permanencia de los jóvenes en las universidades. Contemplamos, 1. Detener la persecución a las carteras castigadas, que hoy asfixian a miles de profesionales en etapa de pagos. 2. Congelar las deudas de quienes no pueden asumir estos sobrecostos. No podemos pedir que estas personas consigan incluso hasta $1 millón de pesos más para los programas de medicina, para pagar esta cuota que ya no se encuentra con este subsidio. En el Senado hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se busquen alternativas que permitan dar un alivio económico a los estudiantes y también pidieron trabajar para reestructurar esta entidad. Por unanimidad, la Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto de ley antitrata para fortalecer la lucha contra ese delito, principalmente en redes sociales y entornos digitales. El debate se da justo en el marco del Mes de la Mujer, teniendo en cuenta que el 84% de las víctimas en Colombia son mujeres y niñas. El flagelo de la trata de personas es el tercer delito más rentable en el mundo, tan solo superado por el tráfico de drogas y de armas. Este es un delito muy sigiloso. Tan solo en Colombia se reportaron 1.610 víctimas entre 2015 y 2024, pero se estima que esta cifra es tan solo la punta del iceberg, ya que el subregistro y la falta de denuncias predominan en todo el país. Es que la trata de personas hoy sucede, su captación a través de los diferentes entornos digitales, las plataformas y todos estos espacios de tecnología donde engañan a las víctimas y están sacando a mujeres, hombres, niños de Colombia a otros países, primero a explotarlas sexualmente o a explotarlas laboralmente e incluso llegar a la extracción de órganos. Precisamente hablamos con senadoras para conocer el trabajo que se desarrolla con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Por los 27 millones de mujeres que hay en el país, se hace necesaria la implementación de acciones y leyes que permitan su protección. Mientras el Estado no asigne recursos para que esas leyes se cumplan, no podemos hacer nada. O sea, sí, en este Congreso se han aprobado muchas leyes, pero necesitamos que se materialicen y para eso necesitamos recursos. Un común denominador que ha faltado
por parte del Gobierno Nacional y por parte del Estado colombiano, es tener una articulación interinstitucional efectiva. Apoyar a las mujeres en los territorios con el fin de que cuenten con autonomía económica es otro de los llamados de las senadoras. Es muy importante que la mujer se organice, porque la base fundamental del desarrollo de las acciones que hagamos en los territorios es la organización de la mujer. Establecer medidas para atacar la violencia contra las mujeres también es el llamado desde el Senado, pues el año pasado se registraron 47.855 casos de violencia intrafamiliar contra ellas y 19.341 de delitos sexuales. Senado y Cámara se reunieron en Congreso Pleno para votar la renuncia del magistrado César Lorduy al Consejo Nacional Electoral tras varias acusaciones en su contra por presuntos casos de acoso sexual. La decisión se tomó de forma unánime con 228 votos a favor y ninguno en contra. Durante la sesión, varias senadoras aprovecharon el espacio para enviar un mensaje de apoyo a las mujeres. Son 228 votos que el Congreso dio aceptando la renuncia del magistrado César Lorduy, quien tiene un pasado de acoso, otro pasado de un presunto homicidio incluso que tiene este magistrado. Y esto también es un mensaje para todas las mujeres, que lo importante que es visibilizar, denunciar. Muchas mujeres callan en Colombia, pero además porque hemos denunciado que las instituciones no atienden con eficiencia los casos de violencia contra las mujeres. También destacaron la importancia de confiar en los entes de control para denunciar cualquier tipo de acoso. Tener esa voz y podamos tener la solidaridad de los entes, de las personas que en realidad pueden juzgar y pueden condenar o llevar a juicio a una persona que esté acosando. Mujer que calla, mujer que puede perder la vida. Levanten la mano. Hay muchas instituciones a nivel nacional que están enfocados en la protección específicamente de nosotras las mujeres. Este caso sienta un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y refuerza el compromiso del Congreso en la lucha contra la violencia de género, promoviendo un entorno más seguro y libre de acoso. Con el ánimo de buscar recursos para la salud, fue aprobada una iniciativa que busca incorporar al sistema recursos que fueron olvidados o abandonados. La idea es recuperar mediante una ley todos los remanentes de dinero que no han sido reclamados desde hace años por usuarios, empresas y que hoy no se destinan a nada. Hasta la fecha, la cifra asciende a los 3 billones de pesos y que se podrían destinar a pagar deudas del sistema. Esas cuentas hoy suman alrededor de 3.2 billones de pesos. Esos 3.2 billones de pesos, bien orientados por parte del Ministerio de Salud a través de la ADRES, podrían llegar a la posibilidad de pagar deudas que hoy se tienen pendientes con los prestadores. Menos verbo y más ejecución, le pidió el presidente del Senado, Efraín Cepeda, al presidente Gustavo Petro, al referirse a las continuas alocuciones del primer mandatario de la nación. El Congreso es el camino. El presidente Gustavo Petro está abusando de las alocuciones presidenciales. Ese es un tema que está arreglado por la ley desde 1995 y regulado también por la Corte Constitucional, que es clara que no se puede utilizar esa alocución para presiones indebidas ni injerencia en otros poderes públicos, y mucho menos utilizar espacios que son de los colombianos para programación habitual de 3 a 5 horas. Queremos hacer un llamado a la mesura y que se hagan las alocuciones como deben ser, para temas urgentes, para temas extraordinarios y con tiempo limitado. Señor presidente, los colombianos queremos menos intervenciones en discursos y de consejos de ministros y más ejecución. Lo que requieren los colombianos son obras, es desarrollo, es progreso, es solución a sus problemas, por ejemplo, la seguridad. Las asignaturas en ejecución presupuestal están también pendientes en estos casi 3 años de gobierno. Menos verbo, más ejecución. $335.000 menores dejaron las aulas escolares en el último año. Por eso, desde el Senado piden fortalecer las acciones para lograr que regresen y, sobre todo, realizar el trabajo de reincorporación en las zonas rurales.
Más de 700.000 menores han abandonado las aulas en los últimos años. Para expertos, son varias las razones del aumento de estas cifras, que se agudizan en zonas apartadas del país. La crisis económica que obliga a miles a trabajar en lugar de estudiar, mientras que además en zonas de conflicto la violencia y el desplazamiento dificultan que permanezcan en las aulas. La tasa de deserción escolar a nivel rural es de 5,4%, mientras que en las ciudades es de 3,6%. Pero sí hay que revisar de fondo la diferencia entre lo urbano y lo rural, que podamos poder generar una estrategia que permitan ir inclusive hasta los hogares donde puedan estar estos niños, identificarlos. Para los senadores, no solo los menores, sino la sociedad pierde al permitir que ellos dejen de estudiar. Que si hay deserción en la educación básica, primaria y media, pero tendremos una masa crítica que pueda llegar a la universidad. Y es una gran pérdida para la sociedad que haya niños desertando de la educación. De acuerdo con datos del Laboratorio de Economía de la Educación, Arauca, Putumayo, Caquetá y Chocó son los departamentos con mayores casos de deserción escolar. Fue aprobado en primer debate la creación de una comisión de alto nivel que analizaría entre todos los actores del sistema de salud la fijación de la UPC, la unidad de pago por captación, es decir, el dinero destinado para la atención en salud de cada ciudadano afiliado al sistema. Lo que se quiere es no poner en peligro el sistema de salud y que todas las partes intervinientes del acuerdo con informes técnicos definan el valor destinado a cada ciudadano, siendo esta cifra la mejor, tanto para el sistema como para el usuario. Que lo que busca es que se crea una comisión especial que se defina la UPC y los presupuestos máximos con unos criterios técnicos ajustados, donde se tenga en cuenta el IPC y diversos factores estarían integrados por el ministro de Salud, el ministro de Hacienda, otros representantes. Y una buena noticia, las madres lactantes en Colombia recibieron el espaldarazo del Congreso con la ley Comunidad Lactante. La idea es orientar acciones que protejan el derecho a la salud de madres lactantes y de la primera infancia colombiana. En Colombia, solo 36 de cada 100 niños reciben lactancia materna exclusiva, por lo cual esta iniciativa busca consolidar redes de apoyo que brinden información y asesoramiento a todas las madres, beneficiando la salud infantil y la salud materna. No solo estamos garantizando a las madres que reciban la formación necesaria, sino que estamos asegurando que puedan hacerlo en un entorno digno. 1,4 millones de muertes en el mundo son causadas por las prácticas inadecuadas de lactancia materna, según la Organización Panamericana de la Salud. Las primeras razones por las cuales se puede pensar que el ser humano tenga un buen desarrollo como ser, como persona, es la posibilidad, el derecho, el deber que tienen las mamás de amamantar a sus hijos. La importancia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y su continuación complementaria hasta los 2 años o más. El proyecto, que pasará a sanción presidencial, fortalece y consolida a la comunidad lactante y a su red de apoyo. La iniciativa garantizará el derecho a la salud de madres y bebés. El Senado estudia una iniciativa que busca ratificar el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, a través del cual se busca prevenir la violencia y el acoso laboral. El convenio busca adoptar una estrategia integral con el fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el acoso. Además, establecer mecanismos de control y velar por que las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación. Que haya protocolos en las empresas, en las del Estado y en las privadas, protocolos, alertas, confidencialidad en la denuncia que hagan. En año y medio se cumple la vigencia que da vía libre a los municipios PEDET. Por eso buscan ampliarla y que se declaren más municipios con este rango en el país. Un municipio PEDET es la abreviación de Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, y esto es una forma de planificación y gestión del Estado para sacar del atraso a aquellos municipios más afectados por la violencia. En la actualidad existen 171 de ellos. En 18 meses se vence la ley que le da vía libre a estos municipios y por eso buscan alargarla en el tiempo. De ella es ampliarlos por 10 años más, del año 2027 hasta el año 2037. También se crean más municipios PEDET. Porque hay municipios que en su momento
no fueron reconocidos y tienen todas las características para pertenecer a los municipios PD. Estoy hablando de Quibdó, de Riohacha, algunos municipios en el departamento del Valle como Tuluá, Jamundí. ¿Por qué? Porque con estas inversiones vamos a poder llegar a territorios que históricamente han sido olvidados por el Estado y en los cuales en estos momentos se vive la crudeza del conflicto armado. El proyecto, que ya fue radicado, inicia su trámite por la Comisión Primera del Senado. Con 8 votos a favor, la Comisión Segunda eligió al abogado Carlos Ramiro Chávarro como nuevo secretario. Chávarro comenzó su trabajo político como integrante de una UTL. Además, lideró el Comando Nacional de Juventudes Conservadoras. En 2002 fue representante a la Cámara y en 2010 senador, por lo que cuenta con experiencia en el trabajo legislativo. Como secretario de la Comisión Segunda tendrá el reto de sacar adelante la agenda legislativa y apoyar los temas coyunturales que lidera esta comisión. La mesa directiva y los honorables senadores han determinado que los grandes temas del país que hoy revisten superior interés de los colombianos, como las relaciones internacionales, el comercio exterior, la seguridad nacional, el orden público, entre otros. Fue aprobado en primer debate en el Senado un proyecto que da vía libre a la educación con enfoque diferencial hacia el campo. También se crea una política pública a 10 años para que jóvenes vinculados al agro colombiano accedan a educación. Con esta ley se crearía el Plan Nacional de Educación Rural y Campesino. Estaría proyectado a 10 años. Tendría una política pública con enfoque diferencial, es decir, se dictarían clases con temas que en realidad necesite el joven campesino en las zonas rurales donde habite y con la vocación agraria de cada una de las regiones. Es hora de que trabajemos por buscar la igualdad, la inclusión y la pertinencia en la educación. Tendrá un componente especial de investigación educativa en lo rural. En el conocimiento, en la ciencia, la tecnología, pero sin desarraigo. Aunque parezca inaudito, en la actualidad, en el campo existen jóvenes que no saben leer y escribir. La infraestructura es mala, no hay energía y tampoco hay conectividad. Los niños del sector rural requieren su transporte para que dentro de las veredas, cuando queda muy lejos el acceso a la institución educativa, se les pueda garantizar este transporte. De los docentes que dictan clases en el campo, solo el 75% tienen títulos, otros dictan en todos los cursos o multigrado y monodocentes. También se estudia un tipo de evaluación al examen de ICFES, pues en el campo la educación es diferente a la de un niño en la ciudad. Organizaciones sociales, biólogos, científicos y académicos hicieron parte de la última audiencia pública del proyecto que promueve la conservación de humedales en todo el territorio nacional. A la iniciativa le falta un debate para hacer ley. Con esta buena noticia nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Colombia alberga más de 30.000 humedales distribuidos por todo el territorio nacional. Este proyecto, enfocado en la sostenibilidad, conservación y el uso responsable de estos ecosistemas, ha dado un paso más hacia su aprobación como ley de la República. Estamos trabajando por distintos tipos de justicia. Por supuesto, por la justicia de las comunidades que habitan alrededor de los humedales, que toman agua de allí, que tienen o que se proveen de servicios ecosistémicos que entregan los humedales a la ciudadanía. Procesos urbanísticos con un 51,7%, aguas residuales con un 17,2%, la actividad agrícola con un 13,7% y el vertimiento de residuos sólidos con un 10,3% son las principales causas del deterioro de los humedales. La pérdida de humedales nos implica pérdidas de unas condiciones y unas características propias de un ecosistema que es de carácter vital. Y solicitamos que se dé una importancia y urgencia al manejo de aquellos humedales que aún no han sido reconocidos y que necesitan con urgencia ser protegidos. Durante los últimos años se ha perdido 35% de los humedales. Por eso, este proyecto servirá para proteger estos ecosistemas y luchar contra el deterioro ambiental, garantizando su conservación y sostenibilidad para las futuras generaciones.